Muy bien, le agradecemos a Beatriz, y de temas parlamentarios nos metemos en otros asuntos. Hablamos del conflicto que está atravesando el sector del puerto, de los trabajadores portuarios, y es por eso con mucho gusto que recibimos a Álvaro Reinaldo, que es el presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines. Bienvenido a Arriba Gente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, están en el medio de las negociaciones por los consejos de salarios, hubo propuestas, luego se modificaron, ahora se rechazaron por parte de los empresarios y se busca una negociación porque ustedes lo que están pidiendo habían empezado a solicitar 13 jornales seguros, después bajaron a 9, la propuesta se rechazó. ¿Ahora qué sucede? Bueno, en realidad, como lo estás diciendo tú, llevamos casi 8 meses de negociaciones, por eso también es que ahora se empiezan a reflejar algunas movilizaciones. Nosotros agotamos todos los espacios de poder hacer los acuerdos de la mejor manera, dialogando en los consejos de salario, pero cuando la otra parte, que es el sector empresarial, el centro de navegación, va a la negativa a todas las propuestas, es cuando se nos acortan los márgenes de poder negociar, ¿no? Bien lo decías tú, al principio pedíamos 13 convocatorias aseguradas, después flexibilizamos a 9, flexibilizamos incluso la manera de poder llegar, de cerrar en cierto número ahora en esta ronda de consejos salarios, en las próximas ir agregando a un jornal, pero todas las propuestas han sido rechazadas y lo que mayor se dificulta es que el centro de navegación no viene con una contrapropuesta. Lo que menciona es que no quiere abordar el tema en los consejos salarios, sí propone hacer una comisión que la vemos bien, pero en esta ronda tenemos que cerrar por lo menos un compromiso y un aseguramiento de jornales que refleje en la discusión después en una comisión cómo hacer eso, ¿no? Porque sabemos que puede haber alguna empresa que se le dificulte asegurar cierto número de jornales, pero nosotros estamos abiertos a que esas empresas, si lo justifican, puedan quedar por afuera de esos acuerdos y tener un trato diferencial. Pero para eso precisamos la información y la apertura del centro de navegación a abordar el tema, ¿no? Claro. Y una hoy especie de cláusula gatillo, digamos. Exactamente. Así como existen para los consejos el descuelgue, bueno, algo parecido acá. La empresa que no pueda y lo justifique pueda descolgarse de ese acuerdo. Y hoy por hoy los portuarios dependen mucho del rubro, digo, del sector en el que se desempeñen, pero ¿cuántos días al mes trabajan? La gran mayoría de las empresas, tanto de Montevideo como de interior, aseguran mucho más de 13 jornales. La gran mayoría, más del 90%. Es un núcleo muy corto de empresas que tienen operativas esporádicas y puede llamarse el ganado, la carga de palos o alguna cosa muy en particular que puede venir un barco o dos al mes nada más. Entonces, ese tipo de empresas, nosotros en el 2019 también en consejos de salarios logramos un acuerdo que nos llevó mucho tiempo, pero es un acuerdo que para nosotros también fue bueno, que van en un aseguramiento de jornales en escala. Iba del 0 al... porque está vigente todavía. Del 0 al 5 se pagan los jornales efectivamente trabajados. Si se trabajan 2, se pagan 2. Si se trabajan 3, se pagan 3. Y así hasta 5. Cuando se trabajan 6 jornales, se pagan 9. Y cuando se trabajan 10 jornales, se pagan 13. Eso está acordado con las empresas y no ha generado ninguna dificultad en estos 6 años, 7 años prácticamente, lo que significa que fue un buen acuerdo. Lo que sí pasó es que algunas empresas encontraron la manera de evadir ese sistema de escala y lo que hacen cuando el trabajador llega a los 5 jornales, sí, aún habiendo más trabajo para hacer, a ese trabajador no lo convocan más y traen a otro nuevo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de buscar. Nosotros llevamos los comprobantes, las pruebas del tema, pero el tema es que no quieren abordar, ¿no?, la situación. El sistema es bueno, pero encontraron la forma de evadirlo. Entonces, entendíamos de que era buen momento para modificarlo. ¿Y ustedes van a seguir con las medidas de paro? Seguramente sí, esperemos de que no tengamos que agotar todas las medidas, pero sabemos que el Ministerio de Trabajo está trabajando para poder llevar alguna propuesta que lleve las partes al medio, para poder flexibilizar, pero es necesario que el centro de navegación modifique su postura de no abordar el tema a poder acordar algo. Ahora, ¿por qué ustedes se niegan al planteo del centro de navegación que dice, bueno, está bien, reconoce la situación y crea o propone la creación de esta comisión? Ustedes quieren llevarlo al Consejo de Salarios. ¿Por qué al Consejo y no en esta comisión? El Consejo de Salarios es donde se reúnen todas las empresas y todos los trabajadores de todo el país, tanto en Montevideo como en el interior. Y es el lugar donde se establecen las condiciones que abarcan a todos los trabajadores del país. Si no, de la otra manera, los acuerdos son o bipartitos o por alguna empresa. Entonces, el lugar, así como se hizo, y nosotros allá por el 2017 pedíamos 13 jornales, el propio Parlamento nos envió a los consejos de salario a hacer este tipo de acuerdos, que son los que laudan para toda la actividad y después todos tienen que respetarlo, ¿no? Entonces, el lugar
indicado es ese. Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Solamente que el Centro de Navegación no lo quiere hacer ahora, lo quiere hacer en un periodo más extenso y no en este consejo. La Unión de Exportadores denunció que un buque no ingresó al puerto de Montevideo a raíz de las medidas de paralización y no se pudieron cargar algunos contenedores. ¿Por qué se dio esto? Bueno, desconozco qué barco fue, pero también tiene su lógica, ¿no? Si uno en el transporte hace un paro, vamos a ver gente en las paradas. Cuando a veces la recolección de residuos hace un paro, vamos a ver los contenedores llenos de basura. Y acá es igual, si el puerto está de paro, alguna actividad portuaria se va a ver afectada. Lo que yo me pregunto, y ayer escuchaba la nota de Margarita de la Unión de Exportadores, quien tengo un excelente vínculo de comunicación, yo en más de una ocasión le he pedido que no sean parte de una tribuna que mira y opina, sino que sean parte también de este problema portuario, porque el puerto ha estado, va a estar, y es un punto importante para en la economía, y creemos que hay cosas que se deberían de abordar de otro tipo de manera. Estamos en el 2026, a veces escuchamos las grandes inversiones que hay, Puerto Libre, Puerto Verde, no sé, Smart, ¿no? Competitivo, pero nadie habla de los trabajadores. Yo le pregunto a ustedes, a cualquier persona, ¿qué van a hacer en el verano? Y seguramente tienen planificadas sus vacaciones. Acá nosotros tenemos un grupo que anda rondando entre los 700 trabajadores y trabajadoras que no tienen para poder hacer licencia vacacional, no saben lo que es un aguinaldo, porque son contratados y despedidos el mismo día, ¿verdad? Se les paga su incidencia de salario vacacional, lo que corresponde a aguinaldo, pero ese mismo día ya es despedido. Entonces no pertenece a ninguna empresa, aunque esté años trabajando ahí. Una situación que se nos dio ahora hace menos de un mes en una empresa en Montevideo, que es multinacional, no es ninguna empresa pequeña. Una compañera en su 5º mes de embarazo, un embarazo medio complejo, se fue a hacer una ecografía a su mutualista y le dijeron que no tenía cobertura, que ya no figuraba en el PS. Entonces ese tipo de cosas, una compañía que hace 4 años está trabajando en la misma empresa, eso es ilógico. Capaz que en algún otro momento era bueno o se entendía razonable, pero el puerto hoy en día trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, y así lo dice la ley de puertos. Entonces capaz que haya llegado el momento de mirar algunas cosas y al puerto darle otro tipo de garantías para que sea un puerto profesional, estable, competitivo, pero no podemos tener trabajadores que van a trabajar y ese mismo día son despedidos. ¿Ustedes entienden que los exportadores de alguna manera tendrían que también participar eventualmente de estas mesas? Porque usted dice, no se presten para la tribuna de estar denunciando de que no llegan los barcos, pero ¿qué pueden hacer los exportadores si ellos forman parte, digamos, del negocio, pero no estrictamente en lo que tiene que ver con las relaciones laborales? Como cliente fundamental, y creo que es lo que todo el mundo habla, de la economía, ¿no? Yo recuerdo el año pasado también un conflicto que hubo en Cuenca del Plata, que salieron a decir que hubo pérdidas de 40, 50, 60 millones de dólares. Entonces, si es tan así eso como se dice, son un actor importante que podrían aportar su idea para colaborar y no mirar simplemente, salir en una nota y decir, fuimos afectados. A ese punto es que voy yo, y con el mejor trato que tengo con Margarita, la hemos invitado más una vez a decir, bueno, entendamos todo que el puerto hay que levantarlo, ¿no? Nada, venimos en una lógica de trabajo que podemos remontar de décadas para atrás, donde a veces en alguna empresa viene una operativa y salen a buscar pandillas de trabajadores por ese día, específicamente por esa tarea, y después no lo vemos nunca más. Entonces ahí pasan los accidentes, ahí pasan la no profesionalidad de la actividad. ¿Y qué le respondió? Perdóname, claro. ¿Y qué respondieron los exportadores? En su momento dijeron que ellos a veces hacen contactos y entendemos de que no quieran ser una parte pública o mediática dentro de los problemas, pero ellos sabemos que siempre tienen contactos con el Centro de Navegación, con autoridades y en fin. Pero a mí me gustaría de repente decir, bueno, ya llegó un momento donde abramos una mesa de discusiones, es decir, hay cosas que hay que cambiar, ¿no? No podemos seguir en la misma metodología que en los años 50, 60, 70. Ahora, ¿y no hay alguna otra medida que el gremio pueda tomar que no sea interrumpir la operativa portuaria? Bueno, llevamos 8 meses de negociaciones y creo que fueron 2 o 3 paralizaciones que se hicieron. Tampoco es que a veces uno escucha por ahí que el puerto vive de conflicto y no es tan así tampoco. Pero bueno, busquemos las medidas. Nosotros, mediante el diálogo, no encontramos la solución. 8 meses de negociación, no encontramos la solución. Estamos abiertos a escuchar. El tema que a veces empiezan a aparecer las soluciones o empiezan a aparecer los movimientos cada vez que hay una interrupción en la actividad. Pero una cosa conlleva la otra, ¿no? ¿Cuál es la próxima instancia en el Ministerio de Trabajo para seguir negociando este tema? Sabemos que está complicado también la parte de los trabajadores de lácteos.
Yo estuve hablando con el ministro de Trabajo y bueno, dijimos vamos a dejar pasar los días de los feriados de carnaval, también por licencias de los negociadores y todo, pero calculo yo que a partir de mañana ya vamos a estar nuevamente en contacto para poder abordar alguna solución. ¿Cómo están viendo la posibilidad de que por ahí, por bajo cuerda, se menciona la alternativa de que, bueno, esto es un trabajo esencial, estamos discutiendo el acuerdo con la Unión Europea, la imagen que estamos dando, perdemos negocios y por ahí hay voces que dicen, y bueno, declaren la esencialidad? Bueno, lo hemos escuchado más de una ocasión. Vuelvo a repetir lo mismo. Capaz que tengamos que sentar a una mesa a muchos actores y entender qué línea de negocio queremos darle al puerto y qué trabajo de calidad y profesional le vamos a dar a los trabajadores portuarios. Generar la esencialidad lo único que hace es precarizar, es decir, a que el trabajador esté obligado, aunque no tenga las condiciones, no esté capacitado. Este sistema que yo hablaba de altas y bajas, el trabajador cuando pide un casco, guantes, ropa, ya sea de verano, de invierno, cuando no cae simpático al empresario, ni siquiera él tiene que despedir porque terminó su jornada de 8 horas y ya está automáticamente despedido. Entonces, ¿eso es lo que queremos para el puerto? Independiente de que sea esencial o no, y será discutible que es esencial. Hay cosas que sí se le dan y otras que no. Pero bueno, creo que ha llegado el momento de darle una discusión más de fondo a cómo se trabaja en el puerto y quiero mencionar, porque no es un detalle menor, antes que el puerto, que era tierra de nadie, por así decirse, nos llevó como 4 o 5 años generar un decreto de seguridad, salud y bienestar en el trabajo. Terminamos firmando ese decreto en el 2018 con la muerte de 2 trabajadores en la empresa Tamibel, que bajaron a una bodega y había sido fumigada, no había oxígeno, y bueno, esas 2 personas murieron y quedó de gravedad un tripulante que después se terminó salvando. Con ese puntapié, un trabajador tenía 27 años y otro 23. Uno de ellos 2 era su primer día de trabajo en el puerto. Estoy seguro que esa persona no tenía ni la más pálida idea qué era bajar esa bodega y qué riesgos corría. Entonces, ¿cómo la empresa va a capacitar, a profesionalizar a un trabajador si ese mismo día lo contrata y ese mismo lo despide, ¿verdad? Entonces, hay que terminar con eso y buscar la efectividad de los trabajadores, ya sea lo que sea. Si una empresa tiene que trabajar 2 días, 3 días, bueno, que lo pueda hacer, pero con una profesionalidad que le dé seguridad al trabajador y al país un soporte de que somos un puerto competitivo. Bien. ¿Hay posibilidad de que el gremio acepte algún otro tipo de acuerdo que no sea, que compense el tema de los jornales, digamos? Nosotros que se vaya por otro lado. estamos abiertos a todo. El tener a los trabajadores en planilla ya es un gran paso. Eso de que el trabajador no sea despedido ese mismo día, al trabajador le genera muchísimos beneficios que si va a una casa de alquiler, si va a un crédito bancario, él puede decir dónde trabaja. De esta manera no tiene un recibo que diga que tengo una antigüedad de tanto tiempo, porque no tiene antigüedad. Aunque tenga 5 años de trabajo en la empresa, su recibo de sueldo no tiene antigüedad. No tiene un sueldo fijo, no tiene nada. Va al BPS y a veces no tiene, no sé, cualquier cosa que para nosotros es normal, ir a buscar un descuento de los lentes, no sé, cosas, beneficios que tiene el BPS. Todos estos trabajadores quedan por fuera de todo eso porque cuando van al BPS no figuran, están dados de baja. Entonces, tener a la planilla de trabajadores efectivamente todo el mes, que no les genera ningún costo, porque a la empresa es lo mismo tenerlos por 2, por 3, por 4 días que por todo el mes, y ya lo hemos averiguado. No ¿Ninguna empresa lo hace de rubro? La gran mayoría cumple. Bien. Es un mínimo, por eso también nos llama la atención porque el centro de navegación está tan cerrado a abordar el tema por unos pocos empresarios que no lo cumplen, ¿no? ¿Cuántos empresarios estamos hablando aproximadamente del sector? Yo me animaría a decir en voz alta, si son 4 o 5, más de eso no serían. Y solamente en el sindicato portuario tenemos a 43, 44 empresas con trabajadores afiliados. Y te estoy hablando que son 4 o 5, más que nada, que son las que están en este incumplimiento. Bien. Lo que se señala por parte del centro es que efectivamente no todas las empresas tienen la misma realidad y que algunas efectivamente no pueden asumir estas responsabilidades. ¿Eso se atendería en los consejos salarios? Lo dije anteriormente, una cláusula gatillo, lo decías tú. Esa empresa que realmente demuestra que tiene una actividad muy mermada en el mes, perfectamente puede quedar por fuera de ese garantizar jornales, pero sí le pediríamos que tenga a sus trabajadores en planilla. Si van a trabajar 2 días, pero que los tenga en planilla de trabajo, ¿verdad? Que ese trabajador al cabo del año pueda cobrar, no sé, 1.000 pesos de aguinaldo, tenga 2 días de licencia al terminar el año laboral. ¿Qué porcentaje, así a grosso modo, ¿no? ¿Qué porcentaje de los trabajadores del puerto no están en planilla, están de manera irregular? Nosotros en un estudio que hicimos hace un tiempo nos data de un 30%, pero a veces también vemos que las empresas inflan la cantidad de trabajadores que necesitan justamente para esto, para rotar, ¿no? Yo hice 4, no me llaman más a mí, llaman a otro. Si esto realmente se pudiera lograr de llevar a todos los trabajadores a planilla, esa cantidad de trabajadores bajaría y muchísimo.
Bien. ¿Y hay medidas de paro ya fijadas para los próximos días o todavía no? Depende de lo que pase mañana. Nosotros anunciamos ya en algún comunicado de que las empresas iban, los sindicatos de cada empresa iban a ir parando esporádicamente, todos los días, o no hay un cronograma hecho, pero sí sabemos de las empresas que ya lo hicieron y de algunas que ya lo están programando para estos días. ¿Y esto va a afectar también los otros puertos, más allá del puerto de Montevideo? Esto es a nivel nacional, por ser Consejo de Salarios, así que más que nada el puerto de Palmira también va a tener su afectación en su momento. Sabemos que Paysandú y Fray Ventos prácticamente no tienen actividad, así que ahí no habría medidas para hacer. Claro. Muy bien, Álvaro Reinaldo, presidente del Sindicato Único Portuario, muchas gracias por haber venido al programa en esta jornada. Muchas gracias. Posiblemente entonces mañana encuentro con Sí. Castillo. Posiblemente, esperemos que sí. Bien. Muy bien. Muchas gracias a usted.